que en agosto del año anterior, del 2019, se había aprobado la ley 9738, la ley del teletrabajo, que coincidió de alguna forma con esta situación que estamos teniendo en estos momentos. Surgió la idea de ver las experiencias que nos van a comentar las compañeras en cada empresa, qué ha sido positivo, qué ha sido no tan positivo, ver eso desde el punto de vista legal también, y luego ver qué planes tienen por lo menos de aquí a diciembre, porque si ustedes al puro principio, todo el mundo decía que en un mes salíamos de todo. Bueno, cada inicio de mes decimos que este es el último mes y como que la cosa no termina, ¿verdad? Nos parecemos un portal que nos encierran en febrero y nos van sacando en diciembre. Cada vez nos aproximamos más a esa figura y entonces queremos ver qué se puede hacer. Vamos a presentar a las panelistas, comenzando por la licenciada Paola Gutiérrez Mora. Ella es abogada laboralista y asesora empresarial. Es socia de la firma Caoba Legal, docente en la Universidad LID. Es autora de un blog Catalejo Laboral en El Financiero. Publica con regularidad artículos de opinión en La Nación sobre temas laborales. Su educación proviene de ser magíster en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social por la Universidad Estatal a Distancia. Es magíster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España, y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, don José, y encantada de estar aquí, poder atender las consultas y poder compartir experiencias con la gente que nos acompaña durante el foro. Muchas gracias. Continuamos con Ana Livia Hernández. Ella posee un máster en Business Administration de National University, es graduada en Psicología Industrial Organizacional del George Mason University, cuenta con más de 20 años en puesto de liderazgo en empresas nacionales y multinacionales a nivel local y regional. En estos momentos, Ana Livia es directora ejecutiva de Teva Solutions, empresa de consultoría en recursos humanos. Muy bienvenida, Ana Livia, y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, don José. Buenas tardes a todos. Muy bien, tenemos a la compañera Bernali Gómez Vargas. Ella es la gerente de recursos humanos de Costa Rica desde hace 6 años. Anteriormente fue gerente de recursos humanos para la corporación Moonmoney y también se desempeñó como gerente de recursos de desarrollo organizacional para Centroamérica para Philip Morris. Ricoh es una compañía japonesa con más de 80 años en el mercado global y va más allá de ser fotocopiadoras e impresoras para ofrecer servicios y soluciones integrales para el manejo de documentos. Así que bienvenida, Bernali, y muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. También tenemos a Vanessa Garita. Ella es graduada de la Universidad de Costa Rica, es licenciada en Administración de Negocios, con énfasis en Mercadeo y Dirección de Empresas. Es graduada de INCAE, Programa de Alta Gerencia. Es profesora universitaria en la Facultad de Administración de Negocios en la Universidad Hispanoamericana desde el 2016 a la actualidad y en la Universidad Interamericana, actual Universidad Latina, del 2006 al 2008. 20 años de experiencia ocupando puestos de gerencia, profesora universitaria en la Escuela de Administración de Negocios y ha participado en la capacitación y realización de proyectos en diferentes empresas de consumo masivo, universidades, tecnología, seguros, mercadeo en salud. Entre estas empresas podemos nombrar a Demasa, al Grupo Constenla, a la Agencia de Publicidad, Grupo Sur, Dos Pinos, Unilever, Nutrisnacks, Universidad Earth y Mafre. Y actualmente ejerce el puesto de Commercial Trainer en la empresa de seguros Mafre. Así que bienvenida, Vanessa, un gusto de que nos esté acompañando en esta tarde. Muchísimas gracias, un honor.
Y finalmente tenemos a Zaida Solano. Ella posee un máster en Business Administration en Recursos Humanos, igualmente un MBA en Finanzas y un MBA en Comercio Internacional. Tiene un grado de especialización en Sostenibilidad por la Universidad Valparaíso en Chile y es gerente de Desarrollo Humano de Laika. Tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo humano, de salud ocupacional y de sostenibilidad. Así que, doña Zaida, muchas gracias por su participación y por habernos dicho que sí. Muchísimas gracias a usted, don José, por haberme invitado y muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar el foro y la primera pregunta que le vamos a hacer a las participantes, el orden de las participantes, vamos a comenzar con doña Zaida, cuéntenos de marzo para acá, ¿qué han hecho respecto al teletrabajo? ¿Qué les ha ido bien y en qué no les ha ido tan bien? Adelante, Zaida. Bueno, a mí esto de los tiempos limitados, vieran que no me gusta mucho, así que vamos a correr un poquito. Permítanme nada más poder compartir unas diapositivas que les tengo por acá. Nada más si don José me confirma si se está viendo bien la presentación. Se está viendo correcto, Zaida, adelante. Sí, gracias, muy amable. Bien, nosotros de marzo hacia acá les voy a contar que igual que el resto de todas las empresas, estoy segura de que nos cambió radicalmente la forma en que trabajábamos, pero antes de iniciar exactamente con los detalles de teletrabajo, les voy a explicar rápidamente qué pasa con la gobernanza respecto al tema de la pandemia propiamente para poderlo comprender un poco más. Nosotros tenemos conformado dentro de la organización un comité de crisis, está formado por todos los gerentes departamentales. Este comité se alimenta de la parte técnica de un equipo de trabajo conformado por el área de salud ocupacional y de desarrollo humano, área que nos reunimos todos los días para monitorear qué está pasando internacional, nacionalmente y dentro de la empresa también. Este comité trabaja en el protocolo del manejo de la pandemia desde antes del primer caso en Costa Rica y tiene 3 niveles de ejecución que van desde cuando no tiene Costa Rica ningún caso, cuando ingresa ya el primer caso y cuando tengamos un caso dentro de la organización, situación que todavía no lo tenemos. Dentro de las cosas que analizamos, pues obviamente está toda la parte estadística. Insisto, no voy a entrar a detallar estos dashboards por razones de tiempo, en donde aquí nosotros monitoreamos qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el país y hacemos un monitoreo detallado de qué pasa cantonalmente en Costa Rica, dado que tenemos presencia en varias partes del país. Además, corremos un modelo matemático que obviamente no es oficial, no es el del Ministerio de Salud, es meramente para manejo interno que nos permite proyectar lo que va a suceder en los próximos meses. Dentro de estas estadísticas, y aquí comenzamos ya a acercarnos al tema del teletrabajo, nosotros manejamos cuáles son los porcentajes o los indicadores de nexos de contagio que está teniendo el país. Este dato tiene 2-3 semanas, estoy segura de que se ha modificado radicalmente por lo que está sucediendo ahorita en la zona norte, pero el 25% a la fecha de este corte, los nexos se estaban presentando en las empresas, en los lugares de trabajo. Y esto entonces nos permite concluir pues que, como yo les he dicho varias veces dentro de la organización, nosotros no vamos a poder controlar no tener un caso positivo dentro de la empresa, porque además de la educación, el entrenamiento, la concientización que nosotros damos, hay un tema de control que las empresas no podemos ejercer. No sabemos qué está pasando dentro de los núcleos familiares a la hora que van al súper, si salen a caminar, etcétera. Entonces es muy difícil que las empresas podamos decir, dentro de Laika no vamos a tener ningún contagio. Pero lo que sí podemos hacer es aplicar medidas de tal forma que evitemos un contagio dentro de la organización. Entonces, aunque tengamos uno o varios casos positivos, nosotros podamos detectar rápidamente y actuar para evitar que se nos dé un contagio masivo, que insisto, es lo que está sucediendo, si han escuchado en estos días al señor ministro de Salud, precisamente en la zona norte. Y créanme que un 25% de todos los nexos de contagio no es para nada despreciable.
Dado eso, nosotros tomamos entonces un análisis de los aspectos claves para los trabajadores presenciales. ¿Qué significa? Que aunque nosotros, a partir de que inicia la pandemia y en Costa Rica se da la alerta, retiramos a los trabajadores de los puestos que son teletrabajables, el 80% de ellos está asistiendo un día por semana, más o menos, a la oficina para hacer ciertos trámites. Entonces nosotros tenemos un riesgo también de que aunque 4 días están en la empresa, ese único día, si tenemos un caso positivo, sintomático o asintomático, podamos tener un contagio dentro del edificio central. De los 13 centros de trabajo, nuestro solamente edificio central es el que tiene los puestos teletrabajables, los otros responden a partes más operativas y técnicas y por ende la cantidad de teletrabajadores es mucho menor. ¿Qué hacemos con este análisis? Bueno, revisamos cuáles son los procesos claves, cuáles son los servicios trascendentales para nosotros, cuáles son los staff y así nosotros podemos detectar los riesgos o las áreas de vulnerabilidad que tiene la empresa. Obviamente no voy a explicar en detalle el proceso, insisto, por temas de tiempo, pero lo que hacemos entonces es garantizarnos bajo un esquema de organización del día o los días presenciales que aunque interactúan en el edificio central varios departamentos y varios teletrabajadores, si tuviésemos un contagio, por ejemplo, el día martes, nosotros logramos sacar ese equipo de día martes que está compuesto, repito, por varios departamentos para que nosotros podamos reducir así el 72% del riesgo que nosotros tenemos de un contagio que nosotros internamente hemos llamado contagio transversal. ¿Qué significa? Que si no tenemos un orden y no tenemos una estructura, la organización se corre el riesgo de paralizar ciertos procesos o ciertos procedimientos, ciertas gestiones que son trascendentales para la empresa, porque podríamos tener varios departamentos contagiados. Esto, insisto, es para el día o los días presenciales, porque cuando están de teletrabajo, cada uno está en sus hogares. Ahora, ¿qué reforzamos? Bueno, dentro del área de salud, no voy a ahondar en ninguno de estos temas, solamente los van a ver ustedes en pantalla porque estoy segura de que los manejan mejor que nosotros y que son todas las medidas que el ministerio insistentemente ha estado repasando, ¿verdad? Desde que iniciamos con esta pandemia. ¿Por qué? Porque estas medidas deben ser cumplidas no solamente en la parte del tiempo libre de cada uno de ellos, sino en ese día de trabajo presencial. Vamos a ver, no solamente debemos preocuparnos por el tema de la salud de los teletrabajadores o los trabajadores, incluyendo todos los presenciales y los no, sino también de la continuidad de negocio. Y eso es un tema que todos tenemos que tener claro. En la medida en que la organización siga laborando con normalidad, pues nosotros seguimos teniendo el sustento de nuestras familias y eso es un tema que nos debería de interesar a todos. ¿Qué hemos observado nosotros en esta parte de salud? El comportamiento de nuestra gente lo que nos dice es que todos queremos saber cuánto es 1,80 m. Dentro de las cosas de salud en las que hemos innovado son campañas de comunicación. Este es un ejemplo para explicarle a la gente cuánto es esa distancia. Nos distanciamos un poquito, pero realmente ninguno de nosotros anda con 1 metro, con 1 centímetro para poder saber cuánto es ese 1,80 m. Entonces hemos dado algunos indicadores, algunos tips para poder saber fácilmente en ese día a día cuánto es esa distancia. Son 2 brazos extendidos y un paso atrás. Si le da como mucha vergüencilla extender los 2 brazos con su compañero o compañera, son 3 pasos grandes. Eso es 1,80 m. En el área social, hemos trabajado el tema de las áreas comunes, que creo que la mayoría de los que están acá también lo han tenido que hacer, separar el comedor, separar ciertas áreas, porque no podemos olvidar que el ser humano es un ser social y esta parte, cada vez que veamos al compañero que tenemos 3 meses de no ver, pues de manera muy natural vamos a querer acercarnos y conversar. Entonces hemos tenido que ajustar estas áreas comunes, hemos tenido que trabajar en una fuerte transformación de las actividades de cultura y clima organizacional para trasladarlas a una manera remota. ¿Qué significa? Que si antes de toda esta pandemia las organizaciones buscábamos tener un muy buen clima, un relacionamiento positivo, cuando aparece el teletrabajo y retiramos a todos los trabajadores, debemos
debemos de tener el cuidado de no perder esto. Entonces el cumpleaños ya no lo podemos celebrar todos cantando cumpleaños y soplando las velas. Tenemos que buscar medidas alternas. Ya no podemos hacer, por ejemplo, en Laica pausa dulce de un día al mes, en la tarde suspendemos por 15 minutos y nos vamos a comer un helado todos juntos al parqueo. Hemos tenido que transformar este tipo de actividades para que la gente no sienta que simplemente los enviamos a la casa a trabajar y que perdieron todo su núcleo social en la parte laboral. Le hemos pedido a la gente de manera de directriz obligatoria que tenga siempre la fotografía o el video en Teams, que es la herramienta que nosotros utilizamos, porque psicológicamente eso también nos da una cercanía con la gente. Y hemos realizado una serie de actividades en nuestra aplicación interna para que la gente esté en constante contacto con sus compañeros. Algunas de ellas, por ejemplo, live o en vivos con el director ejecutivo o con cualquier otra persona, de tal forma que puedan preguntar cosas que los inquietan, como que vamos a reducir contratos, vamos a despedir gente, cuál es el impacto que estamos teniendo, y esa es una parte dentro del núcleo social que es bien importante para la gente. Otra área que hemos trabajado es el tema de apoyo, el cual ha estado basado en encuestas a los teletrabajadores, porque mis necesidades no necesariamente son las mismas del resto de la gente y necesitamos acercarnos para determinar cuáles son esas necesidades. Dentro de Laica, nosotros en estos momentos estamos con teletrabajo hasta el 15 de agosto, dependiendo del comportamiento de esta segunda ola, y no sabemos si habrá una tercera, como sucede en algunos países. Entonces, ¿por qué el 15 de agosto? Porque nos preocupa mucho la incertidumbre y la inseguridad que tenga la gente dentro de Laica. Este está haciendo conexión con el calendario en borrador del regreso a clases. ¿Qué pasa con la gente que tiene a los chicos en casa y que no tienen edad todavía para quedarse solos? Bueno, que si no saben cuándo van a regresar a la oficina y no pueden dejar los niños ya con nadie como antes estaba, o en la guardería o en la escuela y en la tarde con la tía, van a tener realmente bastante angustia de saber que ellos deben de regresar a la oficina y que no saben qué van a hacer con los hijos. Entonces, en el caso nuestro, estamos ahorita hasta el 15 de agosto. Hemos apoyado a la gente en entrenamiento de cómo hacer teletrabajo. Esto pareciera un poco irrisible, pero realmente estamos pasando del teletrabajo como un factor motivacional antes de la pandemia, o sea, 1, máximo 2 días de teletrabajo, a pasar a 4 o 5 días de teletrabajo. Entonces no es lo mismo. Las condiciones cambian totalmente y el tipo de organización de hacer teletrabajo también se modifica. Entonces les hemos dado entrenamiento en cómo hacerlo. Hemos trasladado equipos inmobiliarios a las casas, porque en la misma línea de cuando tengo un día versus 4 días, pues no es lo mismo trabajar con la mesa y la silla del comedor durante un día por semana que trabajar todos los días a la semana. Entonces hemos permitido en un programa que tenemos de apoyo de trasladar esas sillas que son ergonómicas. La gente no necesariamente va a invertir 150,000 colones en una silla, así que nosotros estamos moviendo ese mobiliario o esos equipos, que no todos son portátiles, para que tengan todas las herramientas. En la misma línea, convenios con la asociación para que aquellos que sí quieren comprar el mobiliario pues tengan obviamente un tratamiento muchísimo más beneficioso. Ahorita estamos inaugurando un programa de evaluaciones ergonómicas en línea, precisamente cuidando la salud de nuestra gente y apoyándolos. Repito, y soy insistente, no es lo mismo teletrabajar un día a la semana que teletrabajar 4 o 5 días. Y hemos diseñado un programa que le hemos llamado Gente Laica Siempre Conectadas, dirigida específicamente a los teletrabajadores. ¿Qué pasa con este programa? Este es un ejemplo. Cuando nosotros detectamos las necesidades, las dudas, tantos temas que la gente tiene en su cabeza, pues lo que queremos es apoyarlos, insisto. Entonces, hemos desarrollado pequeños webinars de 40 a 45 minutos en donde tratamos ciertos temas con esos especialistas. ¿Cómo sacamos los temas? Con las encuestas y con las necesidades que ellos nos están haciendo saber, monitoreando cómo están, monitoreando qué está pasando. Como dijo don José, creíamos que eran 2, 3 semanas, a lo mucho un mes, y ya vamos por 3, y ya nosotros sabemos que antes del 15 de agosto no vamos a regresar. Entonces vamos entregándoles temas de apoyo, de cómo teletrabajar, cómo hacer equilibrio con la familia, cómo nutrirse, cómo manejar el estrés, qué pasa con el COVID en el mundo, etcétera, para que ellos realmente sientan que nosotros estamos pues siempre de la mano de ellos. Acá son algunos ejemplos de las invitaciones a estos webinars que realmente han sido bastante exitosos, puesto que hemos tenido entre el 80 y el 100% de conexiones en cada uno de ellos. ¿Y qué pasa en la parte legal? Pues obviamente
también tenemos como organización que tomar medidas. Nosotros teníamos la política y el procedimiento redactado desde mucho antes de la pandemia. Obviamente el procedimiento no estaba contemplando ninguna pandemia ni la situación en la que estamos viviendo, pero tenemos que refrescar la política, actualizar el procedimiento. Debemos oficialmente dar cuáles son esas pautas a seguir para no tener ningún problema de confusión entre el patrono y el trabajador. Entiéndase qué conexión debe tener, cuándo debe tener encendido el sistema del chat, cuáles van a ser los horarios, qué va a pasar con las cámaras, qué va a pasar en las reuniones, para que no tengamos, insisto, estas confusiones, porque la modalidad del trabajo cambió radicalmente. Y dado el tiempo, que no son ya 3 semanas, pues firmamos un convenio con los teletrabajadores que va como un anexo al contrato, y en este convenio, pues obviamente se regulan diferentes pautas del teletrabajo según la legislación nacional, pero además tenemos una cláusula de aclaración de que esto no tiene ningún derecho adquirido, o sea, en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento vamos a regresar, y pudiese ser pues que algunos colaboradores ya no quieran regresar, ¿verdad? Porque el teletrabajo puede ser algo no tan positivo para algunos, pero para muchos puede ser algo bastante positivo. Y en resumen, eso es lo que nosotros hemos trabajado con los teletrabajadores, don José. Muy bien, Zaida, muchísimas gracias. Enfocó muchísimo el tema de cómo mantener en teletrabajo la cohesión del personal. Eso es algo muy, muy importante. Y a la vez, no solamente preocupado por la salud de nuestros trabajadores, de los trabajadores de la empresa, sino cómo facilitarles una mejora día a día para no perder esa cultura organizacional que tanto nos ha costado, en que tanto nos ha costado entrenar a nuestro personal. Le damos ahora la palabra a Analí Hernández para que nos cuente sus experiencias en este tiempo de pandemia respecto al teletrabajo. Adelante, Analí. Claro, bueno, primero que todo felicitar a la compañera, excelente presentación. Bueno, mi compañía es un poco diferente porque es una consultora que nosotros realmente no tenemos una oficina per se, sino que ubicamos gente en las diferentes empresas. Yo tengo varias empresas en las que tengo ubicadas personas. Tengo una en reclutamiento y tengo 2 que se encargan de la parte de recursos humanos. Entonces ya estábamos como un poco separadas y veníamos trabajando de esa manera. Sin embargo, bueno, la situación hizo que las cosas pues variaran un poco. Nosotros inicialmente lo que hicimos fue comunicarnos con los clientes para ver cuáles eran sus protocolos internos y pues tratar de negociar, de sacar a nuestros recursos para que trabajaran desde la casa, para que aunque ellos siguieran trabajando, sus plantas siguieran trabajando, nosotros tuviéramos pues más tranquilidad de que nuestra gente estaba trabajando en la casa. Y bueno, así lo hicimos, asegurando por supuesto la calidad del trabajo todo el tiempo. Para esto hicimos un procedimiento con nuestras colaboradoras para que se ubicaran desde la casa y siguieran pues cumpliendo con todos los requerimientos que nuestros clientes estaban solicitando. De ahí también, bueno, tuvimos que facilitar, sí, accesos, ¿verdad? Directos como un teléfono y un WhatsApp para que los trabajadores tuvieran y sintieran que tenían el acceso directo a el área de recursos humanos, que era para ellos muy importante. De ahí, bueno, hicimos el protocolo interno también, ¿verdad? Un procedimiento interno que facilitara un poco el horario flexible en la medida en que habíamos negociado con cada una de las empresas. Y eso sí, incluimos dentro de este procedimiento aspectos como las pausas activas y sobre todo que tratáramos de asegurar que el lugar de trabajo tuviera las condiciones. Por supuesto que no tenían todas las condiciones y entonces lo que hicimos fue tratar de ayudar para que se adquirieran la silla y el escritorio y en esto la empresa lo que hizo fue que financió esa parte
una parte la dio la empresa y otra parte se les financió para que ellos pues, se dejaran el equipo después, pero sí, en eso hubo que hacer inversión definitivamente porque los primeros días, como no tenían, ya tuvimos situaciones de ergonomía, ¿verdad? Lo que nos pasó a todos, yo creo, que la silla no era adecuada, que entonces me dolía la espalda, que estaba cansadísima, me dolía el cuello, la nuca, todos esos dolores que aparecieron en ese momento, ¿verdad? Porque el trabajo era, sí, en la silla del comedor, en el sillón, en la cama, y por supuesto que no era nada adecuado. Bueno, otra de las cosas que fue importante hacer y que yo creo que todos hemos venido haciendo fue la capacitación sobre la tecnología. Nosotros estábamos rodeados de un montón de tecnología, ¿verdad? Y hasta ahora hicimos conciencia del valor que tenía y de la importancia de prepararnos y capacitarnos. Entonces, pues la capacitación en Zoom, en Teams, en todo este tipo de herramientas que teníamos a mano y que no estábamos potenciando. Entonces, en Zoom ahora hacemos hasta entrenamientos y hasta dividimos a las personas en diferentes aulas, ¿verdad? Que Zoom nos permite hacer eso y Teams también lo permite, pero estamos usando Zoom, que es todavía más fácil para la gente y es más accesible a veces, y entonces ha sido todo un éxito, pero esa parte ha sido también un aprendizaje. Y a nivel interno, para mantener cohesión de grupo, yo creo que hemos fortalecido la cohesión del equipo y ha sido interesante. Estas son de las cosas muy buenas que han pasado. Entonces, las reuniones son siempre con la cámara. Hacemos 2 veces por semana un café en el que la familia está invitada, ¿verdad? Hacemos media hora de café y entonces el teletrabajo es diferente ahora, porque el teletrabajo normalmente los chiquitos están en la escuela o están, ¿verdad?, en la guardería o así. Ahora no, ahora los niños están en la casa. Entonces, para ellos, ver a la mamá o al papá trabajando todo el día y ellos no ser parte también es difícil. Entonces, lo que hemos hecho es que se permite que los niños y la esposa y todo el que quiera se acerque y sea parte del café en ese momento. Tenemos una reunión también que le llamamos como de get together una vez por semana, en el que nos aprendemos de nosotros, nos llegamos a conocer, hacemos un trabajo anterior, previo, de tal vez enviar una pregunta, tal vez enviar ¿cómo se llama? Una fotografía o algo, y que hablemos, ¿verdad? De esa parte humana que para que no nos perdamos en el trabajo y en el estar solos, ¿verdad? Que es una parte importante de lo que estamos viviendo. También lo que hemos hecho, y esto, las chicas son súper activas, entonces envían una actividad de repente en el día, ¿verdad? A mitad de la mañana, entonces recibes una adivinanza o recibes ahora hay de esos juegos que son el kibut, que creo que es que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero entonces se manda un jueguito y entonces ya nos interrumpe la mañana un poquito, pero nos reactiva, que eso es parte de las cosas que estamos haciendo. Y bueno, una gran ventaja es que la solidaridad en estos momentos ha brotado en muchísimas personas y entonces yo tengo muchos conocidos que se han ofrecido a darnos charlas de ergonomía, charlas de nutrición y la verdad es que no he invertido nada en eso porque nos han salido hasta charlas sobre cómo administrar financieramente durante esta época de pandemia porque indiscutiblemente hay mucha gente que está comiendo muy bien, pero hay otra que está comiendo muy mal porque está ordenando comida todo el tiempo, ¿verdad? El express y eso pues no es totalmente adecuado desde el punto de vista de nutrición, pero tampoco es muy bueno desde el punto de vista financiero. Así es que, bueno, eso a grandes rasgos lo que hemos venido haciendo. Muy bien, Ana Libe, excelente. Básicamente recordarnos que siempre que nos vamos de teletrabajo, se deben de tener, como usted lo decía, las reglas claras, importantísimo,
algo que la pandemia nos agarró a algunos con poca base tecnológica para aprender los dispositivos, para usar un Zoom, para usar un Teams, ¿verdad? Para usar un Weber, y eso formó parte de lo que la empresa para la que Analive trabaja tuvo que dedicarse a capacitar a su propio personal, pero independientemente de esto, también han hecho grandes esfuerzos por mantener la cohesión del grupo y sobre todo también algo muy positivo de esta pandemia es que ha mejorado la calidad intrafamiliar. Como decía Analive, los niños antes estaban en la escuela o estaban en el colegio, nunca tenían la experiencia de tener a sus papás trabajando en la casa y ahora por primera vez lo tienen y esto hay que definitivamente dirigirlo. Así que muchísimas gracias, Analive. Y ahora continuamos con la compañera Bernali Gómez para exponernos lo bueno y lo no tan bueno. Enrico, adelante, Bernali. Sí, muchas gracias y gracias a las compañeras también. Definitivamente el trabajo que nos ha tocado hacer desde Recursos Humanos ha sido bastante intensivo. A todos nos agarró de pronto de una u otra manera desprevenidos. Afortunadamente en RICO nosotros habíamos implementado el teletrabajo y los horarios flexibles ya de hace unos años para atrás, lo cual nos permitió irnos fortaleciendo con todo el tema tecnológico. Adicionalmente que RICO pues obviamente está en la industria de la tecnología, entonces sí nosotros, además de ya tener un contrato con las personas que hacen teletrabajo, pues también nos habíamos asegurado de que las personas contaran con equipo móvil, con laptop, con teléfono, aún el personal administrativo. La mayor parte de nuestra población es de campo, entonces lo que son técnicos y personal del área comercial, todos de alguna u otra manera pues ya estaban acostumbrados también a esta metodología o a esta forma de trabajo. Entonces sí, donde nos tocó hacer algunos ajustes fue en el personal administrativo, que como les digo, ya veníamos trabajándolo, pero como dijo una de las compañeras, un día a la semana, ¿verdad? Esto de un pronto a otro, estuvimos casi 8 semanas haciendo teletrabajo. Entonces, pues vino toda el fortalecimiento o el reforzamiento más bien de las buenas prácticas de teletrabajo en las casas. ¿Qué nos ha ayudado? Yo creo que sin duda alguna, usted lo mencionaba, la parte tecnológica, saber que tenemos herramientas colaborativas que nos sirven para estar comunicados, no importa dónde estemos, Teams, OneNote, toda la parte de repositorios de documentos, eso le da la continuidad al negocio, no importa dónde estemos. Entonces, esto nos ha facilitado mucho que las personas puedan trabajar desde sus casas. Igualmente, les hemos otorgado equipo multifuncional de los que en RICO nosotros vendemos, y entonces tiene su escáner, su impresora y demás, lo que son ejecutivos de venta y el equipo gerencial. Con todo el tema de ciberseguridad, pues también nos aseguramos de que todos nuestros equipos transmitan, la información encriptada para esa parte es bien importante, estar seguros que no solamente la gente está trabajando desde la casa, sino que la información de la compañía está segura. Y pues como lo han mencionado las compañeras, también reforzar en las personas todos los cuidados que deben de tener de trabajar desde sus hogares, en un lugar iluminado, con la ergonomía que se requiere, con un ancho de banda apropiado para estar conectado y demás. El reto en todo esto, sin duda alguna, es cultural, ¿verdad? Porque en la coyuntura que nosotros estamos con varias generaciones dentro de la organización, a veces el teletrabajador no es el problema, a veces el reto viene en el supervisor, ¿verdad? Que todavía quiere seguir supervisando a la antigua. Entonces hemos venido trabajando mucho en el tema cultural para todo lo que es supervisión virtual. Al regreso, pues nosotros ya de la cuarentena, nosotros, como les dije, estuvimos prácticamente 7, 8 semanas en cuarentena con muy poco personal en la oficina,
pero a partir del 4 de mayo retornamos en 2 grupos alternos. Entonces un grupo va lunes, miércoles y viernes y otro va martes y jueves. A la semana siguiente cambiamos, pues con todas las medidas que se requieren, tanto en la oficina como al personal de campo. También a cada uno les entregamos un kit de seguridad, mascarillas, alcohol, pañitos para, ¿verdad? Porque muchos de nuestros personal de campo pues tienen que entrar a las oficinas de nuestros clientes para que también pudieran cumplir con todos los protocolos que cada cliente solicitaba. Entonces nos aseguramos de entregar este kit. Y un poco lo que mencionaban las compañeras también, a nivel regional tenemos comités que nos reunimos las primeras semanas, prácticamente nos reunimos todos los días en la mañana para ir monitoreando cada país, lo cual era muy útil porque cada quien también estaba teniendo sus iniciativas de cómo manejar las cosas y a nivel país también ir escuchando qué se estaba haciendo. Entonces este comité a nivel regional nos ha ayudado montones. Hemos hecho ya 2 encuestas de percepción de cómo nuestros empleados perciben el apoyo y el cuidado de la compañía hacia los empleados en este momento de pandemia. Ya recientemente estamos compartiendo los segundos resultados, los cuales fueron bastante positivos a nivel regional. Todavía la gente, y no lo hablo solo por Costa Rica, a nivel general, sienten temor de regresar a las oficinas. Entonces también estamos trabajando en un programa de comunicación para ayudar a la gente a perder un poco ese miedo. Yo creo que el miedo va a estar mientras no haya una vacuna para este bendito virus, pero sí tenemos que ayudar a la gente desde su parte psicológica, emocional, a romper con ese miedo, porque así no vamos a tener fuerzas de ventas queriéndose quedar en la casa y personal que no quiere ir a hacer el trabajo, y las compañías pues necesitamos volver a una normalidad. Hemos dado charlas, tenemos un programa con la empresa, cosa que no se me escapa por aquí. Tenemos un programa especialmente por este momento en el que estamos, que se llama Be the Change, únete al cambio, y es justamente eso, impulsar a la gente y reforzar competencias que necesitamos que hoy más que nunca salgan a relucir, ¿verdad? Creatividad, innovación, curiosidad, pensar fuera de la caja. Entonces hemos venido también con esa campaña, y la campaña incluye retos. Entonces hemos creado una serie de retos semanales que son a nivel de juego, pero también asociados con el negocio, y postean sus resultados en una red social interna, y eso también pues nos ayuda a mantener contacto con todos nuestros empleados de una manera también más divertida, sin perder de vista lo importante que es también el negocio. Recién cuando ocurrió la pandemia en Rico, nosotros arrancamos año fiscal en abril, y casi que inmediatamente que inicie el año fiscal, nosotros hacemos lo que llamamos un kick-off o una apertura de año, y todos los años se hace presencialmente en Estados Unidos, que es donde está nuestra sede para Latinoamérica. Y este año la hicimos de manera virtual con todos nuestros 3,000 empleados. ¿Verdad? Entonces esto también demuestra que el estar listos o prepararnos de alguna manera con temas tecnológicos nos permite darle continuidad al negocio sin duda alguna. Y pues básicamente, ¿verdad? Trabajando mucho, como les decía, especialmente con el equipo de liderazgo para asegurarnos de que podamos apoyar a nuestros empleados, no solo desde la parte de negocio, sino también desde la parte psicológica individual, porque cada quien está viviendo una realidad diferente. Entonces también estar conscientes de esos diferentes entornos en los que está nuestra gente, básicamente. Muy bien, Bernali. Muchísimas gracias. Muy interesante. Y a diferencia de la compañía de Analive, ustedes ya estaban formados tecnológicamente, y entonces el problema de ustedes no era cómo aprendían,
sino que el problema de ustedes era ciberseguridad, cómo desarrollar buenos sistemas para eso, ver un detalle interesantísimo, ver que los supervisores no quisieran supervisar hasta cada segundo de sus trabajadores, ¿verdad? Muy interesante esa propuesta, esa es la parte cultural que ustedes están logrando, que nos parece excelente. Y finalmente, otro punto interesante que creo que todos los estamos viviendo es el temor a volver al mismo lugar de trabajo por el miedo a contaminarnos. Así que muchísimas gracias. Le damos el pase a Vanessa Garita para que nos cuente sus experiencias en MAPRE. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Saludos a todos. Para comentarles sobre nuestra experiencia en MAPRE, ya les pongo una, no sé si están viendo la presentación. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Adelante, Vanessa. Excelente. Básicamente es una presentación muy rápido, sabemos que es poco tiempo, pero queremos expresar la vivencia y lo que estamos haciendo en este momento en MAPRE. Quiero empezar comentándoles las ventajas que hemos visto, más cosas positivas que negativas en toda esta situación en nuestra empresa, principalmente porque hemos tenido una mayor comunicación entre equipos, entre jefe y colaborador. Hemos tenido una mayor comunicación, principalmente por el tema de que realizamos reuniones 1 a 1 o reuniones diarias y a veces semanales, dependiendo de los equipos, en las cuales preguntamos primero cómo se sienten, cómo están, cómo está la familia, si obviamente hay alguien que pues esté contagiado o algo, pero nuestra preocupación principal es cómo se sienten. Y de ahí hablamos de objetivos y planes de trabajo, etcétera. Hemos tenido, normalmente un equipo de trabajo tenía una reunión mensual y cuando sucedió que fuimos todo el personal que estamos hablando, somos una empresa local pequeña, somos 72 empleados, pero es una empresa global y nosotros ya teníamos información de España, que está en nuestra casa matriz, de todo lo que estaban haciendo y obviamente todos los protocolos ya lo teníamos, digamos, previsto entre comillas. Pero ya ellos ya habían pasado la parte más difícil cuando nos llegó acá. En julio fue cuando, en marzo, pues cuando todo el personal se manda a teletrabajo y entonces todos los equipos empiezan a reunirse bajo 2 plataformas, empezamos por Zoom y luego lo seguimos con Teams. Reuniones entonces muy 1 a 1, expresando especialmente con mucha claridad cuáles son los objetivos de lo que se espera con cada uno, pero siempre vigilantes de cómo se sienten y siempre vigilantes y con muchísima información acerca de enfermedades mentales como ansiedad, depresión, etcétera, especialmente para aquellas personas que estaban muy nerviosas o muy ansiosas sobre la situación. Mayor trabajo por objetivos. Obviamente nosotros tenemos muchos trabajos por objetivos, planes estratégicos, planes de acción. Sin embargo, aún más se reforzó el trabajar por objetivos. Si se levantaba a las 6 de la mañana a empezar a trabajar, genial. Y si ya al mediodía, 1 de la tarde cumplió el trabajo, excelente. Pero ese cumplimiento por objetivos fue de pronto para algunas jefaturas un poco difícil, muy acostumbradas a ese trabajo de 8 a 5 y media y supervisión de personal, que llegaran a tiempo, etcétera. Entonces ha sido bien interesante. Mayor comunicación, ahí está 2 veces comunicación, era calidad de vida. Más calidad de vida de nuestros empleados al estar con su familia y tener más contacto, y digitalización. Aquí es donde quiero entrar en detalle. Con las capacidades digitales, MAPRE veníamos trabajando. Nosotros tenemos una plataforma que se llama eCampus y veníamos trabajando desde el año pasado capacidades digitales. Entonces, cuando llega lo del COVID, ya veníamos adelantando muchas de esas capacidades digitales y teníamos un reto digital donde todos nuestros empleados tenían que llevar
varias capacitaciones que eran supervisadas que tenían que llevarse. Entonces, quiero expresarles algunas. Teníamos como una escuela con esta universidad corporativa o campus que tenemos, donde incluso hablamos de una escuela de conocimientos de técnicos digitales y escuela de habilidades digitales. Y con todo un listado de cuáles eran los que tenían que llevar, herramientas digitales, conocimientos básicos, metodologías ágiles y habilidades digitales. Entonces, en eso, al ser una compañía globalizada, teníamos muchísima información, una plataforma muy robusta donde teníamos muchísima información al alcance de los empleados, asincrónica. Entonces, en cualquier momento podían estar conectándose y recibir las capacitaciones. También hemos, aparte de las capacidades digitales, hemos hecho ciertas capacitaciones. Para quitar la presentación un segundito. Hemos hecho muchas capacitaciones, especialmente con las jefaturas y con los directores sobre trabajo en equipo de manera virtual. Hemos conseguido diferentes expositores. Yo soy capacitadora, yo soy trainer en Mapfre y capacito tanto los empleados, capacito también los agentes de seguros que tenemos en nuestra aseguradora y empezamos a detectar cuáles eran las necesidades con la nueva normalidad, qué necesidades de capacitación tenían en diferentes ámbitos para que su gestión fuera más fácil, más ágil y que hubiera una comunicación muy fluida entre los diferentes equipos. Eso básicamente ha sido nuestra experiencia. Puedo decirles que a este momento solamente un 20% del personal está llevando 50% teletrabajo y 50% presencial, especialmente que tenemos que atender clientes. Es una aseguradora, entonces tenemos que atender clientes, pero el contacto es mínimo, siempre siguiendo los protocolos. Nosotros tenemos 2 sucursales y de esas 2... Tenemos sonido externo, cualquier cosa. Si pueden cerrar los micrófonos porque tenemos un sonido externo que está impidiendo la comunicación. Por favor, revisen sus micrófonos. Yo creo que ya se normalizó. Básicamente ya perdí un poquito el hilo. Ese 20% del personal que estamos compartiendo, les comento porque ahorita estoy en una de las sedes, estoy en la sede de Escazú, tenemos otra sede en Alajuela. Sin embargo, una de las personas de limpieza fue contagiada por COVID y tuvimos que cerrar nuestra sucursal. Gracias a Dios, ninguno de nuestros agentes, clientes o colaboradores fueron contagiados. Este servicio de limpieza es outsourcing, entonces la persona pues probablemente no siguió los protocolos. Sin embargo, para cuidar a nuestros colaboradores se cerró la sucursal. Y si así sucediera para alguna de las sucursales que se encuentran ubicadas en San Pedro o en Escazú, si sucediera lo mismo, igualmente, obviamente cerraríamos el acceso a personas y cuidamos principalmente que nuestros colaboradores se encuentren en perfecto estado de salud y que se encuentren muy bien. Dependiendo de cómo pues avance eso lo vamos a ver más adelante, ahí ya se van tomando decisiones y siempre de la mano con los protocolos e indicaciones del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Muy bien, Vanessa, excelente. Usted en su empresa, a diferencia de las otras, creo que es la primera que tiene alguien positivo en uno de sus sedes, ¿verdad? Y la decisión que tomaron, muy interesante también el tema que ya nos comentaba Bernali también, sobre el temor de las personas a contagiarse, la capacitación, las capacidades digitales que han venido entrenando a su gente, no por ahora, sino desde antes, lo cual nos lleva a uno de los objetivos de este periodo, que es que tenemos que estarnos capacitando continuamente. Muchísimas gracias, Vanessa. Con gusto. Y ahora le damos la palabra
a Paola Gutiérrez, nuestra abogada laboralista, para que ella nos enfoque de lo que ha escuchado, de las medidas que han tomado los participantes, que sí y que no. Adelante, Paola. Muchas gracias, don José, y buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Me parece que las exposiciones que han dado las panelistas han sido todas muy completas y muy provechosas, y las acciones que las empresas a las que ellas representan han tomado han sido positivas, y me parece todas enmarcadas dentro del contexto de la ley. Tanto Zaida como Anelive, Vanessa, Bernali expusieron situaciones que son del día a día en el tema del manejo de las relaciones laborales y recursos humanos de cara a una situación que es completamente atípica, como es la pandemia por COVID, y una modalidad de trabajo que, si bien en el país desde hace mucho tiempo hay empresas que lo han venido implementando, la regulación y su respectivo, la ley y su regulación son muy recientes, son del año pasado, y hay todo un proceso de aprendizaje, hay todo un proceso de implementación que la pandemia vino a obligar a acelerar, ¿verdad? Porque por más que las empresas estuvieran implementando ya el teletrabajo o considerando hacerlo antes de marzo de este año, una cosa es la implementación desde la perspectiva legal, una cosa es las implicaciones que pueda tener y la forma en que se pueda convenir el teletrabajo antes de la pandemia, y otra con una pandemia y una situación completamente excepcional. Recordemos que cuando se empezó, junto con el decreto de emergencia de marzo de este año del Poder Ejecutivo, una de las principales o de las primeras acciones que recomendó el Ministerio de Trabajo para que los patronos y trabajadores negociaran como una forma principalmente de prevención y reducción de contagios en los centros de trabajo era la implementación del teletrabajo como una forma virtual de cumplir con las obligaciones laborales. Así que, si bien la legislación que tenemos respecto a esta materia señala que aquellos trabajadores que no hayan sido contratados bajo la modalidad de teletrabajo lo pueden implementar en el desarrollo de la relación laboral, siempre y cuando exista un acuerdo entre las partes. Con la pandemia eso se vino a acelerar de alguna manera, y si bien no es que se permitía que fuera impuesto de manera unilateral, pues las situaciones cambiaron. El teletrabajo vino a ser importantísimo desde el contexto del manejo de las relaciones laborales también, no solamente por un tema de prevención y de reducción de contagios, sino también para poder darle una solución a trabajadores que puedan ser considerados personas de alto riesgo. Una de las principales acciones que creo que todas las empresas tomaron y que resulta fundamental es el establecer el marco normativo, es decir, las reglas del juego que se tienen que tomar en consideración y que tienen que ser de conocimiento de los trabajadores para la implementación del teletrabajo. El teletrabajo no es una forma, como todos muy bien sabemos, de una prestación de forma remota de las obligaciones laborales, pero la ley exige el cumplimiento de determinados requisitos y obligaciones tanto del patrono como del trabajador, y eso tiene que verse reflejado en un plan interno, en una política, así como también en un acuerdo de teletrabajo, es decir, aquellas personas que antes de la pandemia no estaban en esta metodología de teletrabajo y se implementó a raíz de esta situación, es muy importante que se acordaran por escrito las reglas del juego para evitar que en el desarrollo, y como no sabemos por cuánto tiempo esto se pueda extender, es decir, su extensión es incierta, no es permanente, no tiene por qué ser indefinida, pero sí es incierta, es muy importante que las reglas del juego estén claras. En cuanto también a las expectativas del trabajador, sobre todo hay aspectos que son los que, de acuerdo con mi experiencia, generan la mayor atención de las partes, tanto de la empresa como del trabajador, que tiene que ver con la jornada laboral, y recordar que aún estando en la modalidad de teletrabajo se tiene que continuar aplicando la regulación que está establecida en el Código de Trabajo con respecto a los límites ordinarios, ya sea los máximos permitidos en la ley o las que las partes hayan pactado. Y aquí creo que es
importante hacer un comentario respecto a la modalidad de la reducción temporal de la jornada laboral que se permitió también a raíz de la pandemia, porque el hecho de que el trabajo se esté prestando de forma remota a través del teletrabajo no significa que no pueda compaginarse también con una reducción temporal de la jornada, es decir, un trabajador que tenga su jornada reducida, si el patrón ha cumplido con las disposiciones y requisitos que señala la ley específica, pues puede tener una jornada reducida y estar en teletrabajo. Y si no tiene una jornada reducida, pues es importante también que se cumplan con los límites pactados. Alguna de las compañeras panelistas comentaba sobre la supervisión virtual, y eso tiene una enorme implicación desde el punto de vista legal, porque muchas veces por ser una situación completamente nueva en la que tal vez la gente no ha recibido todavía la capacitación necesaria o no conocen los alcances de la legislación sobre el tema del teletrabajo, podrían a nivel de supervisión establecer controles más allá de los permitidos o no establecer los controles mínimos necesarios, o incluso se han dado con alguna regularidad quejas por parte de colaboradores en donde señalan que son contactados por sus supervisores incluso fuera de lo que es la jornada regular y con y de forma sostenida. Entonces, claro, en el contexto del teletrabajo es importante tener claras las reglas, insisto, y la jornada laboral es una de esas. Otro de los temas que abordaron las panelistas y que es sumamente importante es el entorno en donde se desarrolla el teletrabajo y que la empresa se asegure de que las personas están prestando sus servicios en un entorno que sea compatible con las normas y los principios de salud ocupacional. Se mencionaba que se han hecho acuerdos con asociaciones solidaristas para que los trabajadores puedan adquirir algunos equipos o algunos dispositivos para poder hacer más amigable el entorno donde están prestando servicios, porque no todos los hogares están habilitados para teletrabajar, e incluso las empresas han permitido que los trabajadores puedan tomar algún mobiliario y equipos. Y había para el tema de las zonas francas, el caso específico de zonas francas, una circular en ese sentido, en donde se hacía la excepción de que se pudiera retirar determinados equipos y determinado mobiliario durante la declaratoria de emergencia, precisamente pensando en la importancia del tema de la salud ocupacional. Desde esa perspectiva creo que también ha sido muy interesante, que tiene también una implicación en el tema legal, y es el manejo del clima organizacional y el manejo del tratamiento que se le dé con respecto a los trabajadores para que la comunicación sea permanente, que la comunicación sea clara y que si las personas tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan recurrir y saber que cuentan con el apoyo de las organizaciones, aun y cuando lo estén prestando de forma remota. Que si se rompen o si no se mantienen esos hilos de comunicación, esto podría empezar a generar roces o diferencias entre los trabajadores o con respecto a sus equipos de trabajo. Una de las cosas también muy importantes es la correcta identificación de los puestos que son teletrabajables, porque no todos los puestos en una organización cumplen con los requisitos para que las labores puedan ser prestadas de manera de distancia. El Ministerio de Trabajo ha señalado que en aquellos casos en los que un puesto de trabajo no sea totalmente teletrabajable, sí es importante que los patronos exploren la posibilidad de que al menos una parte de las funciones sean trabajables y otras requieran de ser de forma presencial. A veces se comete el error de decir si un puesto es completamente teletrabajable o completamente presencial, y podrían darse un mix de de esa forma remota de prestar el servicio. También es importante tener en consideración que el teletrabajo puede ser todos los días de la semana, o bien también se pueden implementar un teletrabajo parcial, en donde solamente unos días se cumple de forma presencial y otros días de forma remota. Y creo que también las panelistas señalaron que dentro de las organizaciones se han venido haciendo ajustes, de manera que lo que nosotros pensábamos en marzo, como nos íbamos a organizar con las relaciones laborales y el teletrabajo, puede que haya ido cambiando conforme va pasando los meses, pues ya vamos a cumplir un trimestre y puede que esto se extienda un poco más.
Otra de las cosas que son vitales de tomar en consideración y que podrían parecer muy generales o muy básicas, pero que han generado también algún grado de conflicto, es el lugar desde donde se presta el teletrabajo. Se han presentado ya casos en donde los trabajadores tienen computadoras o mobiliario de la empresa, pero resulta que están trabajando no desde sus casas, sino desde las casas de alguien más, y dejan el equipo desatendido, la información confidencial que está en los equipos, a veces no se toman las precauciones necesarias para no dejar las claves abiertas, para no dejar la información disponible a terceras personas. Entonces sí es muy importante que la gente tenga claro también desde dónde tiene que prestar los servicios, y salvo que la empresa lo permita, tiene que fijarse desde el inicio cuál es el telecentro o el lugar de teletrabajo adecuado. Así que con base en lo que yo he escuchado, me parece que todas han sido buenas prácticas completamente apegadas a lo que señala la legislación, que claro, como decía yo al inicio, una cosa es la legislación antes del COVID o antes de una pandemia o sin considerar una pandemia, y otra la implementación del teletrabajo en circunstancias completamente excepcionales. En este momento, cuando estamos cumpliendo ya 3 meses desde que iniciamos en esta situación de emergencia nacional, es conveniente y recomendable que las empresas hagan una revisión de la situación y consideren la necesidad de hacer prórrogas o de extender los convenios de teletrabajo con los colaboradores, y si hay que hacer modificaciones, si hay que ampliar la cantidad de días o más bien reducir la cantidad de días de teletrabajo, porque se va requiriendo hacer una reincorporación progresiva de manera presencial a las empresas, que esto se pueda negociar y pactar con anticipación. Si se hicieron evaluaciones sobre el entorno laboral y salud ocupacional al inicio, pues habiendo ya pasado un trimestre, volver a revisar si la gente está adecuadamente cumpliendo con las normativas y las directrices de la empresa en materia de salud ocupacional, y recordar siempre que en caso de un accidente, de una enfermedad laboral, o es muy frecuente que ahora los trabajadores empiecen a reportar situaciones, por ejemplo, de contracturas musculares, ese tipo de situaciones que requieren de una respuesta por parte de los patronos, y siempre también teniendo presente pues, la cobertura de la póliza de riesgos del trabajo, y las empresas que vayan a incorporarse progresivamente de forma presencial a sus lugares de trabajo, tener presente el manejo adecuado y específico de aquellas personas que presenten condiciones de riesgo y que no puedan permanecer de forma virtual. Yo creo que por ahora, don José, salvo que alguien tenga alguna pregunta, esas serían mis observaciones generales. Sí, gracias, Paola. Ahí, vamos a dejar para el final de su intervención un par de preguntas interesantes que nos están haciendo. Su presentación muy interesante, sobre todo para que nos sirva de enseñanza, que cualquier acuerdo con nuestros trabajadores, por favor, pongámoslo por escrito, como está diciendo la licenciada Gutiérrez. Importantísimo que ya ustedes lo están haciendo, el mantenimiento del clima organizacional para no tener consecuencias futuras. Y el otro tema también muy interesante que tocó Paola, ya lo había tocado otras compañeras, el tema de las jefaturas en relación con sus colaboradores. Vean, chicas, estamos un poco cortos de tiempo, vamos a entrar en la última parte y les pedimos en 2 minutos que nos digan qué piensan hacer en sus empresas de aquí a fin de año. Comenzamos con Zaida. Es como sacar la bolita de cristal, pero vamos a intentar. Yo creo que lo que tenemos en común ahorita todas, don José, es incertidumbre, porque las acciones de las empresas hoy día van a depender del comportamiento de la pandemia, nacional o cantonal, distrital. En estos momentos yo creo que las empresas están pensando en cuándo vamos a regresar. Hay empresas a nivel mundial y a nivel nacional que ya están diciendo no regresan hasta el 2021. Y sabemos que la vacuna, aunque salga pronto, no significa porque salga mañana, pasado mañana, Costa Rica la tiene.
Y el único factor de seguridad que todos estamos esperando es precisamente la aplicación de esa vacuna. Yo creo que el teletrabajo va a seguir y va a seguir por un buen tiempo más, porque además no solo hay un efecto de pandemia o de si la gente quiere o no quiere regresar. Hay un tema muy importante que no hemos tocado aquí que se llama infraestructura. Y efectivamente lo que vivimos antes del 6 de marzo no va a regresar. Aunque tengamos vacuna y aunque esté controlado, no va a regresar. El mundo cambió y eso es algo que tenemos que aceptar. Y no todas las empresas van a tener el contenido económico, además con la situación económica que vamos a afrontar, que estamos y que vamos a seguir afrontando, no va a tener el contenido presupuestario para poder hacer la modificación que se requiere para poder garantizar ese famoso metro 80 o poder tener barreras entre todos los puestos de trabajo. Acuérdense que venimos de una moda, de una tendencia a tener grandes salones con cubículos, espacios pequeños de trabajo. Eso en estos momentos ya no puede aplicar con el escenario que estamos teniendo. Creo que las empresas vamos a tener que replantear por los próximos meses. Me atrevería a decir, no me lo tome como oficial, que para el próximo año, dado una mezcla de teletrabajo y probablemente de cambios básicos en la estructura para que en los edificios no tengamos la capacidad al 100% de los trabajadores o no vamos a poder garantizar esa seguridad y esa continuidad de negocio que todos necesitamos tener. Muy bien, excelente. Ana Libe, ¿qué piensa hacer de aquí a fin de año? Sí, bueno, en mi caso, yo creo que el trabajo inicial fue muy arduo porque la mayoría de los clientes no estaban tan convencidos de que esto de teletrabajo funcionara. O sea, si ya no había, digamos, un ambiente propicio en muchas empresas para el teletrabajo, imagínense para una consultora de poner a sus trabajadores fuera de la organización cuando las teníamos adentro. Entonces, definitivamente abrimos camino y yo creo que esto también abre la posibilidad de que otras empresas que decidan tercerizar su área de recursos humanos lo vean muy positivo y tomando como base estas empresas que lo quieran seguir trabajando. Y ya se probó y se probó que la productividad más bien aumentó. Y una de las cosas importantes que sacamos es que trabajamos mucho con WhatsApp y la gente ahora textea mucho. Y eso nos ha dado una ventaja enorme en poder sacar la información de las necesidades reales que tiene la gente en las organizaciones en que estamos. Entonces, definitivamente vamos a seguir documentando todo esto y seguir mejorando lo que estamos haciendo porque ya tenemos una buena, a veces hay que esperarse, ¿verdad? Hasta una encuesta de clima, una encuesta para poder saber muchas cosas, pues ahora nosotros hemos descubierto que tuvimos la gran oportunidad de tener esta información muy a mano con una herramienta que estaba tan a mano de todo el mundo, que era el WhatsApp. Y definitivamente algo que yo creo que anteriormente no teníamos tan claro era la capacitación en línea en todo sentido. No tenía tanto soporte. Hoy por hoy creemos más en la capacitación en línea, creemos más en este tipo de cosas que estamos haciendo hoy, así es que vamos a seguir trabajando de esa manera para seguir desarrollando nuestro talento. Muy bien, que comienza a esclarecerse entonces el panorama que estamos esperando de aquí a fin de año, que tiene varios componentes, algunos fuera de nuestro control. Así que ahora escuchamos a Bernal y a ver qué piensan hacer de aquí a fin de año con lo que hemos escuchado hasta ahora y lo que ya tienen planeado. Sí, tal cual lo dicen las compañeras, ¿verdad? No estamos en un panorama tan claro, esto puede cambiar de repente, ojalá que cambie para mejor, pero definitivamente comprobamos que podemos trabajar remotamente, que tener las herramientas adecuadas nos permiten darle continuidad al negocio, mientras no haya un cambio en este sentido, en el tema especialmente de la vacuna, como lo menciona la compañera. Yo creo que es la herramienta de la que tenemos que aprovecharnos del teletrabajo para evitar los contagios y salvaguardar la salud de nuestros colaboradores. Y nosotros muy apegados también pues a lo que diga el gobierno, ¿verdad? Entonces,
Por ahorita continuamos como estamos. A nivel de RICO sí hay una intención de ojalá poder regresar a las oficinas lo antes posible, siempre con todas las medidas y los cuidados necesarios, pero volver a reactivar a los empleados. Era lo que les decía en un inicio, de pronto sí, hay mucho trabajo que se puede hacer desde la casa, pero hay trabajo que se necesita hacer en campo, visitar clientes y ¿verdad? Hay mucho de ese contacto y esa comunicación presencial que en los negocios es bien importante. Entonces, por ahorita, pues como les digo, continuar como estamos con la herramienta del teletrabajo, aprovechando todo lo que se pueda con los procesos que tenemos digitalizados y en la nube y todo esto que nos permite, como estamos hablando, trabajar remotamente y alineados a los protocolos y lineamientos del gobierno. Si hay algo en que nos podemos enorgullecer como costarricenses es que las empresas con las que hemos hablado han dicho en primer lugar el respeto absoluto a las medidas sanitarias, y no es solamente por obedecer, sino porque todos tenemos vida, todos tenemos personas que dependen de nosotros, y uno de los criterios que ustedes están exponiendo es sí necesitamos integrarnos, pero necesitamos cuidarnos, evitar los contagios entre nosotros. Y ahora le damos la palabra a Vanessa para que nos cuente someramente qué planes tienen. Sí, básicamente en MAFRE vamos a seguir capacitando a nuestro personal, seguimos obviamente con nuestras sesiones 1 a 1, seguimos también con algunas actividades que no mencioné en la primera parte. Por ejemplo, los viernes, todo el mundo lo espera, los viernes a las 6 tenemos una sesión por Zoom o Teams, donde o tenemos una clase de cocina dada por alguna o algún colaborador, una clase de yoga o pilates, y participan las familias también. Entonces están no solo los colaboradores, entonces seguimos igual con nuestras sesiones los viernes para que participen los colaboradores e integrar a sus familias. Seguimos también muy vigilantes de nuestra salud, de la salud de nuestros colaboradores y salud mental y física. También bien importante. Seguimos digitalizando. Con el tema de teletrabajo, el aumento de qué proporción, si 50-50 presencial, teletrabajo, o 25-75, etcétera, va a depender precisamente de lo que mencionaron las compañeras, de las medidas que se indiquen, y siempre vigilantes de que nuestros empleados se encuentren bien. En mi caso, como capacitadora de empleados y de nuestros agentes, seguimos capacitando y al mismo tiempo vamos integrando la parte presencial con nuestros clientes en función de cómo avance, pues todo lo de la experiencia, lo que estamos viviendo con el COVID. Eso básicamente. Bueno, muy bien, Vanessa. Excelente. Igual tenemos que adaptarnos a las situaciones que vengan, pero creemos que en parte ya estamos preparados para eso. Ahora le damos la palabra a la licenciada Gutiérrez y le tenemos un par de preguntas. Hay una compañera que dice lo siguiente: ¿qué se hace en el caso de una empresa que identifica a su personal vulnerable y los envía a teletrabajo, pero un tiempo después hay trabajadores que solicitan regresar, que prefieren trabajar en las instalaciones y mencionan que están en buenas condiciones de salud? ¿Hay alguna implicación legal para el patrono? Esa es una. Y la otra, licenciada Gutiérrez, ¿cómo se procede en caso de un accidente laboral cuando se esté en teletrabajo, dado que no se puede saber si es accidente o negligencia? Adelante, Paula. Gracias, don José. Con respecto a la primera pregunta, depende mucho también de cómo se hayan fijado las reglas al inicio de los acuerdos que se haya firmado con el trabajador y las condiciones que se hayan pactado. Pero una persona en una situación que pueda ser de riesgo por la pandemia, no es que esté imposibilitada de realizar un trabajo presencial, ni la empresa tiene prohibición de solicitar el trabajo presencial. Eso está totalmente permitido. Lo que sí se le exige al empleador es que cumpla con las normas de salud ocupacional y de prevención
necesarias en el puesto de trabajo en cuanto a la distancia, en cuanto a la limpieza, las medidas de higiene, el aforo, por ejemplo, en el comedor y centros de reunión a la hora de marcar el ingreso y la salida, que son situaciones en donde normalmente hay una importante concentración de trabajadores, es decir, la persona que sea una persona de riesgo, puede prestar trabajo de forma presencial si el patrono está de acuerdo con esa situación. Es decir, porque recordemos que cuando uno contrata a alguien para trabajo presencial y en el transcurso de la relación se acuerda la modalidad de teletrabajo, dependiendo del plazo que las partes hayan pactado, pero igual el patrono puede revocar el teletrabajo en esas condiciones siempre y cuando lo avise al trabajador con 10 días de anticipación. Si la persona quiere regresar y el patrono está de acuerdo con eso, la obligación del patrono sería pues asegurar un ambiente de trabajo seguro, de acuerdo con las medidas que el Ministerio de Salud ha ido recomendando poco a poco y que probablemente el gobierno vaya a sacar protocolos específicos para sectores específicos, pero eso está en elaboración. Y en cuanto al tema de los accidentes en teletrabajo, vamos a ver, la legislación define los accidentes, o sea, que hay que entender por accidentes laborales en el teletrabajo, ya sean accidentes o enfermedades por el teletrabajo que hayan ocurrido durante el teletrabajo, o también, que esto es muy importante, situaciones de agravamiento, es decir, una condición previa que el trabajador tenía que se vio agravada por el tema del teletrabajo. Como comentaba anteriormente, una de las situaciones al menos que he visto con más frecuencia es con el tema muscular y de posturas de la persona. La persona, eso sí, debería de quedar establecido, ya sea en la política interna o en el convenio, en la forma en que el trabajador tiene que reportar a la empresa que ocurrió un accidente laboral. La legislación señala, el Código de Trabajo, que la empresa puede llevar a cabo una investigación para determinar cuáles fueron las causas y lo sucedido, y se tiene con el plazo de ley para enviar al INS el aviso de accidente. Todo eso se mantiene, claro que hay que ajustarlo a la situación de que se genera a distancia y corresponderá al ente asegurador, al INS o eventualmente al juzgador, si esto se lleva a instancias judiciales, determinar si verdaderamente es un accidente laboral o si es una situación que queda excluida, de acuerdo con el artículo 199 del Código de Trabajo, de lo que podría calificar como riesgos laborales. Muy bien, muchísimas gracias. Obviamente tenemos otras preguntas que por asuntos de tiempo les vamos a dar curso, no por esta vía. A manera de conclusión, hay tres cosas importantísimas que los panelistas nos han revelado. Primero que todo, muchos estábamos totalmente desajustados para la realidad que venía. Por lo tanto, hemos tenido que ajustar a veces sobre el camino nuestro entendimiento con nuestros trabajadores. Y ese es el primer punto. Debemos de tener las reglas muy claras de cuál es la forma en que vamos a jugar los partidos en el día a día. Y esto tiene que quedar, como lo decía la licenciada Gutiérrez, debe de quedar por escrito. Vean que la legislación en estos momentos, lejos de atar al patrono, más bien le da muchas oportunidades de adoptar diferentes medidas iguales para el trabajador. Y entonces esto nos lleva a la segunda fase de la solución. Muchos de ustedes, por no decir todas, mencionaron la capacitación como un eje valiosísimo que los ha llevado hasta donde están. Ok, permítame decirle, y creo que ustedes dar de que de aquí en adelante eso va a ser el día a día. O sea, vamos a tener los mismos conocimientos que hemos necesitado hasta ahora, pero adhiriéndole la nueva normativa del gobierno en salud, la nueva normativa de los mercados internacionales, que van a querer unas cosas que antes no querían y viceversa. Y entonces necesitamos tener un estructurado plan de capacitación en nuestras empresas, no necesariamente con carreras nuevas que se van a dar, sino para agilizar esas competencias y habilidades que se necesitan
que no necesariamente tendríamos que depositar al 100% esta obligación en las empresas del gobierno como el INA, como los colegios técnicos, sino que las empresas van a tener que poner esto sobre su propia metodología, como en muchos casos se ha hecho hasta ahora. Y la tercera es el mantenimiento de esa cohesión de nuestra cultura organizacional para que nuestros trabajadores no se desliguen por ese trabajo, por ese teletrabajo con la cultura de la empresa. Y para mencionar algo que ustedes lo enfatizaron, por lo menos en 2 presentaciones, como dicen los gringos, we have seen nothing yet. Es decir, creemos que si tenemos que quedarnos todavía un poco más tiempo guardados, van a comenzar a aparecer no solamente enfermedades de tipo musculoesquelético, sino también enfermedades de tipo mental, en algún momento por la claustrofobia de estar adheridos a un lugar de trabajo con el cual no podemos interactuar en muchos casos. Agradecerles sobremanera a las participantes, fue excelente, fue más allá de lo que habíamos planeado, ustedes fueron las que aportaron las ideas y para decirles adiós le doy la... Chao, hasta mañana. Para el cierre. Chao. Bueno, rápidamente, muchísimas gracias a todos por haber participado. Les recuerdo, perdón, que esto se estuvo grabando y que nosotros lo vamos a estar compartiendo también para que ustedes puedan volver a repasar la información. Si tienen alguna duda, pueden escribir a mercadeo@cicr.com. Si necesitan algún contacto o alguna otra consulta en particular, las que quedaron sin contestar las vamos a estar contestando efectivamente. Y pues estén atentos a nuestras redes sociales, que es donde vamos a estar compartiendo cuando hay más charlas en diferentes temas que estamos exponiendo todas las semanas. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.